mientras tanto. Yo tenía, te quería mostrar tenía una duda en cómo resolver justamente esto que te preguntaba de cómo hiciste de compartir las caras. Bueno, Porque ¿querés compartir tu dale, pantalla? Lo vemos ahí directamente. dale. Estuve, básicamente, avísame cuando se vea. Todavía no. Ahí está. ¿Y? Bien. Yo estuve creando distintos modelos de esto, intentando hacerlo de distintas maneras para poder que me tome como yo quería. Hice este es una válvula, simplemente una simple válvula, digamos, sin que sea hueca ni nada, entonces, bueno, tiene un solo cuerpo. Y la otra que hice tiene en el medio, espérate, vamos, si apagamos esto, tiene un hueco, digamos, donde iría sodio, se le pone, digamos, para la transferencia de calor. Mi duda era, primero que, bueno, estuve viendo. Una cosita, Sí, sólido que gaseoso es. sodio, no, es sodio, es sodio, ¿cómo lo ponen? Creo que es líquido, sí, después se termina, no, ponen sodio, creo que el sólido se termina, uy, saqué todo. Y puede ser sólido también y Claro, y se termina licuando, sí, creo que era algo así. Cuestión que, buscando en internet cómo resolver este tipo, digamos, de cosas, acá arriba se me apareció ese coso negro, no lo puedo sacar. Proponen un tipo de diseño que vos ponés Add Geometry acá, Projection, y pones uno de estos tres y te termina creando una geometría como el flujo, te crea el flujo donde digamos, donde pasaría el aire de todo esto. Si vos quisieras, por ejemplo, muestran una placa de una CPU, digamos, y te muestran por dónde recorrería el aire, y bueno, con eso simula una parte el aire y los otros los elementos. Entonces yo quise hacer replicar eso, pero ahora que veo cómo lo haces vos, es más, no sé si es más fácil, pero al menos Vos más decís claro. que eso vi que algunos lo hacen, por ejemplo, Mira, vos acá lo tengo. le Mira. das la geometría de la válvula y le decís, haceme una caja alrededor, por ejemplo. Tenés distintas formas. Por ejemplo, acá ponen, no sé si se ve la imagen del coso. Esto es bueno, no me acuerdo en qué era una placa, Es pero una le así, tienen todas las resistencias, capacitores, todo eso representa lo que va a hacer calor. Y después lo que hacen es tocar unas caritas y terminan representando por dentro lo que sería el flujo de aire. Pero acá explica un poco mejor por ahí. Estas son las distintas maneras de representar. Ahí te crea el flujo de aire dentro, eso es lo que termina quedando, o esto, después te representan esto, todo el flujo de aire dentro. Es lo que vos decías de representar o el flujo, por lo menos lo que había entendido. Todo un cine, creo, y también te representan el flujo, lo que vendría a ser el flujo de aire alrededor, todo alrededor. Pero claro, bueno, y lo que necesitas es la geometría que te dé el volumen, digamos, por claro, mueve tal fluido. cual. Y eso es lo que quise hacer yo, pero no pude, no sé, me tiré error, no le encontré vuelta. Pero bueno, la duda que tenía ahora es que, ponele, si yo quisiera hacer lo mismo que vos, es que yo tengo acá, yo le doy, a ver si empiezo a sacar vistas, quiero ver cuál era. Sí, ahí tendrías que generar un volumen de Ahí aire está. alrededor de la válvula, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, acá yo lo que hice fue compartir dos cilindros. Fíjate que se ve de dos colores. Eso es Ajá. porque tengo un cilindro que vendría a ser como la cáscara de la válvula, y si yo apago ese cilindro, que no sé cuál es, acá, ahí lo apagué, veo el sólido, pero el sodio, pero el sodio tiene su propia pared también. Entonces, bueno, no sé cómo cuando malla, si mallará dos cosas
y puede entrar ahí. Cuando haces transferencia de calor conjugada tenés que mallar los dos dominios, ¿sí? Bien. Pasa que acá vos estás usando Convective Heat Transfer, por lo que veo ahí a la izquierda. Sí, pero eso estaba, no importa, eso estaba probando, nada más. Porque me quedó de simulaciones que hice un par de simulaciones con el otro, pero era de prueba nomás. Claro. Con el de simple, con el que no tiene este huequito en el medio. Entonces, bueno. Si lo haces con transferencia de calor conjugada, digamos, con Conjugate Heat Transfer, vas a tener que mallar la válvula y el corazón ese de sodio por separado, ¿no? Y entonces después poner una condición de borde de contacto ahí, entre el sodio y la válvula. Pero voy a tener básicamente, porque me parece que ya tuve este problema, voy a tener dos mallas en contacto. Voy a tener la malla, esta del sólido y la malla de la pared que corresponde a la válvula, digamos. Sí, eso está ¿Eso bien. está bien? Ah, Sí, bien. sí. Bien. Eso yo no les mostré. A ver, ¿me permitís Sí. compartir pantalla? Les muestro lo que tengo acá. Porque no les mostré, es cierto, no les mostré la malla. Bien, esta es la geometría que estábamos viendo recién. Si uno aprieta acá en Mesh, yo elegí usar mallas de cubos, o mallas que son formas parecidas a cubos. A ver si nos muestra la mallita. Ahí está. ¿Ves? Hay dos mallas distintas. ¿Sí? Una malla es la del aire sería, y la otra malla es la del sólido que está debajo. ¿Sí? Así te va a quedar a vos también. Y a ver, pero ¿podés apagar la gris, la de arriba? Quiero ver cómo te queda. A ver, che, si podemos apagar, sería part 1. O cualquiera de las dos, quiero ver la interfaz. Ahí. Básicamente, sí. La interfaz te queda esto. Ah, está, entonces, claro. Esta tiene su propia malla en esa interfaz y el otro cubo tiene su propia malla en la interfaz también y se tocan. Claro, y pueden ser coincidentes, se llama mallas conformes, o pueden ser no coincidentes, mallas no conformes, digamos, una con otra. Bien. El software tiene la manera de intercomunicar las dos regiones, ¿no? Bien. Ok. ¿Alguna consulta más? Una cosita, la semana que viene es la última clase del cuatrimestre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo que me dijo Fede. Hola. La verdad que La verdad que no sé. la fecha No tengo todavía. idea. Estamos todos medio perdidos, sí, pero él me dijo que es la última clase del cuatrimestre, aparte la semana que viene ya estaríamos a 24, y la otra ya es 1 de julio, y normalmente en julio ya no hay clase. Entonces, hoy vamos a continuar respondiendo las preguntas que haya de esto. Le voy a mostrar ese apunte de condiciones de borde, y vamos a empezar un poco con advección-difusión, que lo vamos a terminar la semana que viene. Y ahí en el apunte de advección-difusión va a haber algunos ejercicios para hacer, que van a quedar para hacer para después de las vacaciones, o sea, durante las vacaciones, junto con el trabajo práctico, digamos. Entonces el trabajo práctico quedaría para resolverlo antes de que comiencen las clases de vuelta. Ustedes lo pueden ir trabajando en su propio tiempo, y si tienen consultas las podemos hacer por acá, por Teams. Nos ponemos de acuerdo algún día que se junten 2 o 3 que tengan consultas, y respondemos las consultas todas juntas, ¿sí? Si son cosas más sencillas me pasan un mensajito
por el correo interno del campus y se lo respondo por ahí, o les paso un link, o un apunte, o un tutorial de YouTube, lo que haga falta, ¿no? Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no hay pregunta, vamos a abrir un poquito el apunte ese que preparé. Lo podemos abrir directamente del aula. Así nos manejamos ahí adentro. Ahora les comparto la pantalla. A ver. Bueno, acá en la página del curso, en discretización del problema de difusión, acá, hay algunos comentarios. ¿Se ve ahí la letra o la hago un poquito más grande? Algunos comentarios sobre condiciones de borde. Bueno, primero está la condición de borde Dirichlet, que es una condición de borde de valor fijado. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? En un problema, el problema modelo de difusión. Uno básicamente le decía phi en x igual a 0 vale 0, phi en x igual a l vale 0, o podría valer cualquier otro valor diferente, pero uno fija un valor para la incógnita, ¿sí? Entonces, para el caso del problema del modelo de difusión unidimensional, que es el que está en la ecuación 2, uno finalmente llegaba a una solución que era una parábola cóncava hacia abajo, ¿sí? Que satisfacía el hecho de que en 0 y en L la función tiene valor nulo, ¿sí? En el caso tridimensional general, ¿sí? Esas fronteras que en el caso unidimensional son puntos, en el caso tridimensional son superficies, ¿sí? Por ejemplo, esta gamma A es una superficie donde se puede fijar un valor constante o se puede fijar un valor variable, que es lo que acá denoté con phi raya v, ¿sí? Es decir, en una región de la frontera del dominio omega, estamos fijando valores que pueden ser distintos en cada parte de esa frontera, ¿no? Entonces, ya no es un valor solo, como habíamos planteado antes, sino un conjunto de valores sobre esa frontera. Después, para el caso de las condiciones de Borde-Neumann, en las condiciones de Borde-Neumann uno lo que hacía era fijar en una frontera el valor de la derivada de la variable que estás analizando. En este caso unidimensional, por ejemplo, tenemos de un lado fijado el valor de phi para x igual a 0 en 0, y del otro lado lo que estamos fijando es que la derivada de phi respecto de x vale b cuando x es l, es decir, en un extremo. ¿Sí? La manera de representar esto usualmente es usar esta notación con una barra vertical, en donde uno dice la derivada de phi respecto de x en x igual a l es b. ¿Sí? Para el caso tridimensional, lo que se fija es el gradiente, o la derivada normal a la superficie, ¿sí? Es decir, el gradiente escalar normal o la derivada direccional de phi en la dirección perpendicular al área, la perpendicular a la superficie del borde, ¿sí?
Por ejemplo, en esta frontera gamma B, uno fijaría la derivada de phi en la dirección normal, ¿no? Obviamente que si esta frontera gamma B no es infinitésima, sino tiene un determinado tamaño, va a haber una normal diferente o potencialmente una normal diferente en cada parte de esta superficie, ¿no? Bien. Entonces, este gradiente de phi escalar n es una nueva función m de v, ¿no? Porque ese gradiente esa derivada direccional puede llegar también a ser diferente en cada punto de la frontera gamma b, ¿no? Bien, entonces, acá abajo les puse también cómo fijar este tipo de condiciones de borde en Simscale. Por ejemplo, la condición de borde en Simscale, la condición de borde en Dirichlet se fija utilizando la opción wall fixed value, o sea, valor fijado. En el caso de una condición de borde Neumann, lo que uno tiene que hacer para fijar esa condición de borde es fijar nuevamente pared, external wall heat flux, o sea, flujo externo a la pared, ¿sí? Flujo de calor externo a la pared, y después le decimos fixed heat flux, o sea, un flujo de calor fijo. Como vimos en algunas clases anteriores, el flujo de calor básicamente está relacionado con la derivada de la función temperatura, ¿no? Ahora, eso si uno quiere poner un gradiente, un flujo general, ¿no? Hay otra opción que es wall zero gradient, que es para poner una derivada nula en la dirección perpendicular a la pared. Con eso lo que uno está poniendo es básicamente una frontera adiabática, en la que no hay flujo de calor. Y estas son las dos condiciones de borde que vimos hasta ahora. Luego aparece otra condición de borde, que es la condición de borde Robin, ¿sí? La condición de borde Robin es una combinación de la condición de borde Dirichlet y la condición de borde Neumann. Pero es una combinación que se aplica en la misma frontera, ¿no? Porque a veces también se habla de condiciones de borde mixtas, pero condiciones de borde mixtas es otra cosa. Condiciones de borde mixtas es como en este dibujo que estaba más acá arriba. Es decir, en la frontera gamma A coloco una condición de borde Dirichlet y en la frontera gamma B coloco una condición de borde Neumann, ¿sí? Son dos fronteras, cada una con su condición de borde. En cambio acá es en la misma frontera, por ejemplo en la frontera gamma B, coloco una combinación lineal de una condición de borde Dirichlet, que sería este phi, y una condición de borde Neumann, que sería este gradiente de phi escalar de n, ¿sí? ¿Cuánto pongo de cada una? ¿Cuánto pongo de Dirichlet y cuánto pongo de Neumann? Bueno, eso está ponderado con los valores de A y B, ¿sí? Si A vale 1 y B vale 0, sería solo Dirichlet, y si B vale 1 y A vale 0, sería solo Neumann. Podemos poner combinaciones de ambas condiciones de borde con libertad, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a leer directamente lo que está en el apunte. Dice, la condición de borde Robin se utiliza ampliamente en problemas de difusión térmica para representar el efecto de flujo sobre fronteras en las que se presenta una capa límite térmica, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es esa capa límite. En este caso, el flujo sobre la frontera, el flujo que tenemos sobre la frontera del dominio, no se encuentra fijo, no es un valor dado por una condición de Neumann donde uno dice, bueno, el flujo acá son tantos watts por metro cuadrado, sino que depende de la diferencia de temperatura entre la frontera y un punto de temperatura conocida, tal como se observa en la figura 4, ¿sí? Nosotros tenemos una temperatura en la pared y una temperatura lejos de la pared. Sobre la base de esas dos temperaturas va a estar fijado el flujo que va a haber
sobre la frontera, es decir, la pendiente de la solución. Bien, en este caso, lo que necesitamos definir es tanto el flujo de calor, o sea, la pendiente que tenemos sobre la frontera, como el valor que tenemos sobre la frontera del dominio. El problema quedaría resuelto si fuera posible resolver la función phi fuera del dominio. Es decir, si hiciéramos transferencia de calor conjugada, que resolviéramos dentro del dominio y fuera de él. Es decir, si tenemos esta variación de phi fuera del dominio, le calculamos la derivada en ese punto y ya está. ¿Sí? Entonces dice, el problema quedaría resuelto si fuera posible resolver la función phi fuera del dominio con la suficiente precisión y plantear la continuidad de derivadas y valores sobre la frontera, que era esta condición de borde de contacto térmico perfecto que les comentaba. En la práctica podría no ser posible conocer la distribución de temperaturas de la capa límite. ¿Sí? A veces no es posible calcular cómo varía la temperatura dentro de la capa límite. ¿Por qué? Porque estas regiones suelen ser extremadamente pequeñas respecto al dominio completo, con lo cual encontrar la solución requeriría refinar la malla en sumo grado llevando a un problema discreto de tamaño más allá de las posibilidades o conveniencia de la solución. Estas capas límites, como dice ahí, suelen ser muy pequeñas, entonces para resolverlas completamente habría que poner muchos elementos ahí adentro. Si ponemos muchos elementos ahí adentro, ustedes ya saben que la malla le va a quedar muy grande y el problema va a ser difícil de resolver. Entonces esa es una dificultad, ¿no? En el caso de resolver el problema por esta vía, se estaría resolviendo un problema de transferencia de calor conjugada, lo que hablamos recién. Otro caso que se puede dar es que no se desee resolver el dominio exterior y simplemente se utilice un modelo para la capa límite. Es decir, la otra es decir, yo adentro del dominio quiero resolver, pero afuera no quiero resolver ningún problema de volúmenes finitos, ni elementos finitos, ni nada. Entonces lo que hago es poner un modelo para cómo funciona la capa límite. ¿Cuál es el modelo que se suele colocar? Es decir, el modelo que se suele colocar es decir, menos capa derivada de phi respecto de L para el caso de X, para el caso unidimensional, es decir, el flujo en la frontera va a ser proporcional por una constante a la diferencia de temperaturas entre la pared y el punto de temperatura lejano que tenemos acá. ¿Sí? Entonces el gradiente va a ser simplemente proporcional a la diferencia de temperaturas entre la pared y la temperatura esta muy lejana. Obviamente, si la diferencia de temperaturas es nula, y no hay flujo de calor, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber, por supuesto, una diferencia de temperatura entre la pared y la corriente. ¿Sí? De acuerdo a ese salto de temperatura va a ser la capacidad que tengamos de remover calor o no. ¿Está? Entonces, ahora comento acá, dice, entendemos como capa límite una región cercana a la frontera del dominio, donde los valores de una cantidad evolucionan desde un valor conocido al de la frontera en forma rápida. Es decir, un valor conocido que es el valor lejano, al de la frontera en forma muy rápida, es decir, en muy poco espacio pasamos de phi infinito a phi en la pared. Bien. Entonces, ese valor phi infinito que está ahí, yo acá pongo, se lo denomina también valor de corriente libre. Este nombre surge de los problemas de interacción de fronteras calientes con una corriente de refrigerante o problemas de cálculo de aletas,
comunes en refrigeración hogareña, industrial, motores de combustión interna refrigerados por aire, disipación de calor en dispositivos electrónicos y mecánicos, y varios de los casos que ustedes presentaron para el trabajo práctico son ejemplos de esto. En este caso, phi infinito es el valor de la temperatura de la corriente que se inyecta de manera forzada o natural lejos de la superficie caliente y que se considera constante o no influido por esto, ¿sí? Es la temperatura del fluido refrigerante, básicamente. Después, SH que pusimos ahí es un parámetro experimental que depende de la naturaleza del fluido refrigerante y de las condiciones de flujo, entre otras variables. Si buscan en la Wikipedia coeficiente de película, van a ver que ahí les muestra de qué depende ese coeficiente. Pero básicamente depende del fluido y de las condiciones de flujo. Fíjense que si pasamos dividiendo ese coeficiente aquí abajo, podemos ver que si el coeficiente SH, ese coeficiente H es muy alto, ¿sí? Si ese coeficiente es muy alto, el lado izquierdo se vuelve o tiende a 0 y por lo tanto la temperatura sobre la pared se iguala con la temperatura del refrigerante. ¿Sí? Si la temperatura del refrigerante y de la pared se igualan, estamos en un caso de refrigeración óptima, digamos, porque la pared toma la temperatura del fluido. Entonces, al estar o sea, como el fluido, supongamos que estamos refrigerando, que estamos enfriando, ¿no? Si la pared toma la temperatura del refrigerante, significa que la pared está lo más fría que es posible tenerla, ¿sí? Entonces, al tener la pared lo más fría posible, vamos a tener mucho flujo de calor desde el interior de la pieza que estábamos calculando hacia la pared. En cambio, si la pared toma una temperatura levemente superior a la del fluido refrigerante, el flujo de calor desde el interior de la pieza hacia la pared va a ser menor, porque va a haber menos salto de temperatura. Entonces, ¿cómo logramos bajar ese coeficiente, aumentar ese coeficiente pelicular? Bueno, utilizando un fluido que tenga mayor capacidad calorífica, aumentando la velocidad con la que hacemos pasar el fluido y algunas otras situaciones más, ¿no? Bien. Por otro lado, en el caso de que H tienda a 0, la diferencia de temperaturas entre la pared y la corriente libre toma valores muy altos y llega un momento que la refrigeración no funciona, digamos. Es decir, si nosotros tenemos un fluido refrigerante que está, por decir algo, a 4 grados y la pared nunca logra bajar su temperatura cerca de 4 grados, sino que esa diferencia se mantiene muy cerca de los valores que tiene interiormente el material que está refrigerando, nunca lográs que haya flujo hacia la frontera, sino que la temperatura interna va a continuar aumentando. Ahora bien, si uno describe esto, ¿sí? Si pasamos la phi infinito, a ver cómo lo armé acá, no, si pasamos la phi sobre la pared al lado izquierdo, ¿sí? Cancelamos los más, vemos que si adoptamos h igual a i, a ver, acá tengo que cambiarlo esto quedó mal de antes. Nu igual a b no es kappa igual a b, y phi infinito igual a g, nos queda exactamente la forma que habíamos propuesto para la condición de Borde-Robin. O sea, con eso se ve que este modelo de capa límite es una condición de Borde-Robin. Después les cambio esto, porque acá donde dice nu debería decir kappa. Acá también está mostrado que el coeficiente pelicular tiene unidades de watt por metro cuadrado Kelvin, ¿sí? Para poner esta condición de borde en Sinsheim, van a tomar la opción wall en temperatura, external wall heat flux,
Espérense que voy a ir anotando, porque acá acabo de encontrar otro errorcito. Bueno, vamos a poner wall, external wall hit flags, derived hit, o derived hit flags, ¿sí? Esa es la forma como le va a aparecer la condición de borde Robin o condiciones de borde asociadas con Robin. Entonces, después, voy a anotar esto, fíjense que hay que cambiar esto y hay que cambiar la nu. Bien, una vez que eligieron eso, que es la Robin, van a elegir el tipo de condición de borde Robin, y para eso, donde está la opción wall thermal, tienen que poner no wall thermal. Ya vamos a ver por qué. El coeficiente pelicular H se fija con la opción Heat Transfer Coefficient, y la temperatura de la corriente es la ambient temperatura. Bien, hay otras condiciones de borde más en SimScale. Uno es pared con resistencia de contacto, que básicamente es lo mismo que una condición de borde Robin, lo único que sobre la pared hay una resistencia térmica adicional. Después, pared con conductancia específica de contacto es lo mismo, lo único que se fija una conductancia por metro cuadrado de borde, de frontera. Ahí después están explicados cómo setear esas condiciones de borde. Y la última opción es pared con capa de desviación térmica, que es básicamente una condición de borde Robin, como la que vimos antes, en donde hay que fijar un coeficiente pelicular y una temperatura ambiente o temperatura de corriente libre, pero también aparece una capa de aislante a la que se le puede fijar el espesor y la conductividad. Eso, como dije hoy, nos permite representar un material aislante agregado por encima del material de la zona interior del dominio, ¿sí? Por ejemplo, para fijar ideas, si uno estuviera resolviendo la transferencia de calor conjugada de un tubo que lleva fluido refrigerante de un sistema de refrigeración, con esto uno podría representar el material aislante de espuma de plástico que se pone por fuera, por ejemplo, ¿sí? Porque es un material que no tiene espesor infinitésimo como se le de una pintura, sino que tiene un espesor dado, ¿no? Bien. Una cosa más que hace falta decir es que en todas las condiciones de borde Robin y derivadas en SimScale se puede agregar también una fuente de calor adicional en la frontera, ¿sí? Como si sobre la frontera tuviéramos algún material que produce calor, ¿sí? Y otra cosa que se puede setear para un problema transitorio es la temperatura que tiene el borde a tiempo cero, digamos. En un caso estacionario, como hablábamos con Cristian hoy, no importa mucho qué valor tenga eso ahí. Bueno, si ponemos un valor más cercano a la solución estacionaria, mejor, porque nos permite iterar menos, pero no importa ese valor porque el valor que va a tomar la frontera es el valor estacionario. Pero si estamos resolviendo un problema transitorio, hay que poner ahí el valor que corresponde al estado inicial del modelo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta de esto? El apunte está disponible ya en el aula virtual, así que si quieren utilizar alguna de estas condiciones de borde para un problema de calor convectivo, ya lo tienen disponible, y en el caso que quieran usar transferencia de calor conjugada, los contactos entre fronteras utilizan una notación parecida a esta también. Es decir, hay contacto perfecto, hay contacto con resistencia térmica, hay contacto con conductancia específica, y también hay un contacto, como vimos hoy,
con aislación completa, es decir, que no hay flujo de calor a través de ese encuentro entre dos dominios. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien, bárbaro. Entonces, ahora lo que nos queda ver, fíjense que estamos más o menos en la mitad de la materia, ¿sí? Ya dimos 5 unidades y nos quedan 4, lo único que es la parte por ahí de Navier-Stokes es un poquito más pesada la teoría y tienen en cuenta fenómenos más complejos, pero al mismo tiempo tenemos ya todo un bagaje de cosas, de cómo discretizar, de cómo usar Simscale, de cómo resolver ecuaciones de la primera parte de la materia, así que eso nos va a venir de mucha ayuda en las unidades que faltan. Entonces, la idea es, vamos a silenciar esto. La idea es empezar a darnos unos primeros conceptos de advección-difusión. La semana que viene vamos a ver cómo discretizar esto y que ustedes ya empiecen a escribir algunos códigos que resuelvan advección y difusión al mismo tiempo. Ahora, nosotros ya habíamos hablado un poquito de advección-difusión, así en forma muy, por ahí, teórica desde las ecuaciones y con algunos conceptos intuitivos, pero sin entrar mucho en detalle. ¿Recuerdan cuál fue la ecuación que resolvimos, etcétera? A ver, espérense que acá parece que alguien está preguntando algo. Ahí Gabriel pregunta, ¿estas condiciones de Robin se configuran entre interfaces? Por ejemplo, en mi caso, que existe un tubo y aletas. La condición de Robin, como las mostré ahí, Gabriel, sirven, por ejemplo, para simular el tubo y las aletas como un sólido y hacer contacto con el fluido que va por dentro del tubo, pero sin calcular el fluido que va por dentro del tubo. Entonces, ese coeficiente pelicular del que estábamos hablando, o para fijar ideas si vamos al apunte, en tu caso sería así, y es el caso de varios también. Lo que vos tendrías sería el dominio, que es la parte de acá a la izquierda, sería la pared del tubo y las aletas, ¿sí? Y la parte de la capa límite sería la parte interior del tubo donde va el fluido. Entonces, de esta manera uno no necesita calcular el fluido que va por dentro, ¿sí? Sino que directamente lo que colocas es la temperatura del fluido refrigerante que va pasando y un coeficiente pelicular, ¿sí? Y entonces con eso puedes calcular el flujo de calor, el intercambio de calor que hay entre el tubo y la aleta y el fluido que va por dentro, ¿sí? De la misma forma podrías colocar también una condición de borde Robin del otro lado y hacer el intercambio entre la aleta y el aire, ¿sí? Ahí vas a tener otra capa límite, ¿sí? Ok. Si no, puedes hacer transferencia de calor conjugada, puedes empezar por un modelo sencillo utilizando coeficiente pelicular y después irte a un modelo de transferencia de calor conjugada. El único tema con los modelos de transferencia de calor conjugada es que o resuelven toda la capa límite alrededor de la superficie que están refrigerando o ponen también un coeficiente pelicular, ¿no? Ya eso lo podemos discutir después en más detalle. Bien,
Entonces, volviendo a la materia, a ver, acá me está apareciendo como que... Está. Bien, entonces, advección, difusión en medios continuos. ¿Se acuerdan de haber resuelto algo relacionado con esto? Advección, difusión en medios continuos. ¿Les suena? La ecuación de transporte que hicimos al principio del año. Exactamente, exactamente. ¿Se acuerdan cuando habíamos planteado la ecuación general de advección, difusión no estacionaria con fuente? Habíamos hecho diferentes suposiciones, tachando términos, ¿no? Y en uno de ellos se nos ocurrió tachar el término transitorio y la fuente y quedarnos solamente con la advección y la difusión y ver qué salía de eso. Bien. Van para fijar ideas. Y volvemos al apunte que teníamos. Con lo que vamos a trabajar es, ¿sí? Supongamos para el caso unidimensional, ¿no? Para el caso general tenemos esta ecuación, y derivada de phi respecto de t, menos la divergencia de nu gradiente de phi, más divergencia de b por phi igual a s. Entonces vamos a cancelar la fuente, vamos a cancelar el término temporal, y nos vamos a quedar con la advección y con la difusión. En el caso unidimensional, será segundo término y tercer término. ¿Ok? Fíjense que el problema 3 de lo que tenían que resolver era la advección-difusión estacionaria sin fuente, considerando que en la frontera izquierda tenían phi igual a 0 y en la frontera derecha tenían phi igual a 1. ¿Sí? Bien, entonces vamos a acceder a algunos de los trabajos prácticos de ustedes y ver cuál era la solución de esta ecuación. Espérense que por ahí en esta parte vamos a dejar de compartir pantalla. A ver. Porque la solución no me la acuerdo de memoria y quiero que la vamos a tomar del trabajo práctico de algunos de ustedes y tomar la expresión a la que se llegaba y trabajar un poco con esa expresión y ver qué sucede ahí. Igualmente ustedes ya habían tenido que jugar un poco con esa ecuación. Bueno, en este caso no, la habían resuelto como en forma... cuando lo hicimos en Octave, habían tenido que cambiar ahí algunos parámetros. Bien. Vamos a tomar nota de la ecuación. Teníamos phi de x igual a 1 sobre, o teníamos 1 menos e elevado a la u sobre nu por x dividido en 1 menos, bueno, lo mismo pero con L. Bien, esa era la ecuación que
habíamos encontrado como solución. Después en el práctico donde trabajaron con Octave, a ver. Bien. Cuando trabajaron con Octave, una de las cosas que tuvimos que hacer fue poner diferentes valores de Peclet. Entonces habíamos definido Peclet 001 por un centésimo, por ejemplo, Peclet igual a 1 y Peclet igual a 100. Donde el número de Peclet era U medio por U por L sobre N. Bien, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora voy a compartir pantalla nuevamente y vamos a hacer algunas cosas. Podemos hacer en máxima, podemos hacer en octave, es lo mismo. Por ahí vamos a hacer en octave, que fue lo que ustedes estuvieron trabajando. Está bien, sí, no estoy mostrando pantalla ahora porque estaba accediendo a los trabajos prácticos de ustedes, entonces, para que no quede eso después en YouTube, ahora que ya tomé los resultados de los prácticos de ustedes, para hacerlo exactamente como ustedes lo vieron, vamos a compartir pantalla de vuelta y trabajar sobre esas ecuaciones. Bueno, entonces, ¿están viendo la pantalla nuevamente? ¿Alguien Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, entonces tenemos el problema de advección, difusión estacionaria, que básicamente es, vamos a considerar el caso unidimensional, básicamente es menos nu por la derivada, no me están dando, en el teclado no me están dando uno de los símbolos. A ver, acá. Bueno, derivada segunda de phi respecto de x dos veces igual a b por la derivada de phi respecto de esto, ¿sí? Esa es la ecuación de advección difusión estacionaria unidimensional, ¿sí? Entonces, habíamos visto que la solución de esto era, vamos a cambiar acá, era esta, 1 menos e a la u sobre nu por x, dividido 1 menos e a la u sobre nu por l, ¿sí? Bueno, para chequear que la solución esté bien, una de las cosas que tenemos que fijarnos es que el exponente de la exponencial sea, que no tenga unidades, ¿no? Entonces, las unidades de la velocidad, vamos a recordar, son metros sobre segundos, las unidades de la difusividad, metro cuadrado sobre segundo, y las unidades de la posición son metros, ¿sí? Entonces, si hacemos U por las unidades de esto, nos va a quedar unidades de U por unidades de X
que son metros dividido unidades de viscosidad cinemática, que básicamente nos termina quedando el segundo arriba y el metro cuadrado abajo. Y bien, lo de arriba se cancela con lo de abajo y claro, nos queda sin unidades, ¿no? Ahora bien, podemos escribir esta misma ecuación en términos del número de Peclet. ¿Sí? ¿Cómo nos va a quedar la ecuación? Bueno, primero tenemos que definir el Peclet, el número de Peclet físico. Sí, el número de Peclet físico, porque después vamos a ver que aparece un número de Peclet numérico también. En donde en lugar de L, lo que vamos a poner es la longitud del paso de malla. A ver, hay una pregunta por acá. Ok. Entonces, si escribimos el número de Peclet físico como un medio de U por L sobre Nu, esta ecuación, en la parte de abajo, para que nos quede este mismo término que está resaltando en amarillo, tendríamos que multiplicar el número de Peclet por 2. Entonces acá abajo nos quedaría 2 por Peclet. ¿Sí? Y acá arriba el exponente que tenemos es 1 sobre Nu por X. ¿Sí? 1 sobre Nu por X. Tenemos que ver por cuánto tenemos que multiplicar al Peclet para que nos quede lo de acá arriba, ¿no? ¿Sí? Tendríamos que multiplicar, hacer Peclet por 2 para que se nos vaya el 1/2. La U ya aparece. La Nu también. Y tendríamos que dividir por L para que desaparezca la L, ¿no? Entonces, si no me equivoco, si uno pone así, si uno pone 2 por, vamos a poner la X primero, 2 por X Peclet, o vamos a poner 2 por Peclet por X sobre L, se debería quedar el mismo exponente que antes. Bueno, lo podemos comprobar, 2 por Peclet por X sobre L, bueno, se te van a cancelar, se te cancela el 2 con el 1/2, se te cancela la L sobre Nu, te cancela la L con la L, te queda un 1 ahí, y te termina quedando U por X sobre Nu. U por X sobre Nu es lo mismo que tenemos acá arriba. Y vamos a ponerlo así, para que no pensar que la X queda dividiendo con la Nu. Bien, entonces ya tenemos escrita nuestra ecuación en términos del Peclet. Ahora bien, ¿qué era este número de Peclet? ¿Qué medía? Es un número, como vimos recién, adimensional. Entonces, ¿qué interpretación tienen los valores del número de Peclet? Pregunta. ¿Quién quisiera responder? Cuando Peclet es 1, ¿qué pasa cuando Peclet es grande? Cuando Peclet es pequeño. ¿Sería cuánto es el peso de la difusión respecto a la velocidad? O sea, Exactamente, exactamente. Es una relación, como dice Cristian, entre la velocidad que está en el numerador y la difusividad que está en el denominador. ¿Sí? En definitiva, vamos a poner acá, mide la importancia relativa de la advección respecto de la difusión.
Decimos de la advección respecto de la difusión porque la advección está en el numerador, ¿no? Entonces, cuando el número de Peclet es grande, significa que la velocidad que está en el numerador es grande respecto de la difusividad. Si el número es pequeño, entre 0 y 1, significa que la difusión es grande respecto de la advección. Y si el número ese es 1, significa que tenemos o que estamos en una situación donde la difusión y la advección tienen importancia similar, digamos. ¿Está? Y... Profe, ¿ahí la longitud se toma por una cuestión de unidades solamente o tiene alguna significancia? La longitud sí, es buena pregunta. La longitud se toma por una cuestión, sí, de adimensionalización, básicamente. O sea, multiplicar U por L te permite quedar en las mismas unidades que en U. ¿Sí? Pero después vamos a ver que en un problema numérico esa L tiene importancia también. ¿Sí? Es el paso de malla. Porque vos, por ejemplo, si tu Peclet es muy alto, vamos a ver que en un problema discreto, si tu número de Peclet de la malla es muy alto, en lugar de bajar la velocidad, que no podés hacerlo porque es un parámetro físico, lo que podés hacer es bajar el paso de malla. Entonces el Peclet numérico te da más chico. ¿Sí? ¿Responde tu pregunta? Sí, sí. Bien, eso acá vamos a resaltar Peclet físico, ¿sí? Vamos a resaltar así, Peclet físico. Entonces acá podemos decir, problema eminentemente difusivo. El de abajo sería un problema eminentemente advectivo. El del medio es un problema advectivo difusivo, ¿sí? Un problema en donde los dos fenómenos tienen importancia relativa similar, ¿sí? Entonces, como estamos diciendo recién, podemos plantear un número de Peclet de malla, que vamos a resaltar acá, sí, número de Peclet de malla, definido como vamos a llamarle Peclet X, en donde vamos a tener un medio de U por L por DX por nu, ¿sí? Entonces, el Peclet físico es único para un problema. Eso lo vamos a resaltar acá. Peclet, el número de Peclet físico es único para un problema. Es único si la velocidad es constante y si la difusividad es constante en todos lados, ¿no? Pero bueno, es único para un problema. El número de Peclet de malla no lo es, ya que depende del paso de malla adoptado, ¿sí? Entonces, por analogía con el Peclet físico, definimos un Peclet de malla. Ese Peclet de malla es un Peclet numérico y por lo tanto va a tener importancia respecto de las cuestiones numéricas. Nos va a marcar ciertos límites de estabilidad de métodos numéricos. Así como el Peclet físico nos marcaba límites entre la región eminentemente advectiva y la eminentemente difusiva, el Peclet de malla nos va a marcar un límite entre
esquemas, o nos va a marcar un límite, nos va a marcar límites para esquemas de advección. Algunos de ellos van a ser inestables en un rango de Peclet y estables en otro, y otros van a ser estables en todo rango de Peclet. Eso es un poco lo que estamos buscando, ¿no? ¿Sí? Que nuestro esquema numérico represente bien la física para cualquier rango de Peclet físico o Peclet numérico. Que podamos usar cualquier tipo de malla y no tengamos que andar usando siempre mallas muy finas, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco cómo funcionaba esto en la vida real, digamos. Esto ustedes ya lo hicieron, ¿sí? Ustedes ya resolvieron estas ecuaciones. Vamos a acordarnos cómo era. Vamos a ponerlo acá. Vamos a crear un nuevo script de Octave. Vamos a ponerlo en otro lado. Paso acá. Lo copié. No me di cuenta. Bueno, vamos a borrar esto, a ver si está todo veces por las dudas. Bueno, este es un script como el que ustedes ya hicieron. Simplemente vamos a copiar la solución y ver un poquito la solución de la ecuación de advección, difusión estacionaria con fuente. Vamos a poner la ecuación como siempre, para que quede bien completo el script. Sujeta las condiciones phi de 0 igual a 0 y phi de L igual a 1. La solución de eso ya la escribimos acá abajo. Vamos a recordar lo que es el Peclet también. A ver, esta es la solución. Ahí está el Peclet. Bien. Entonces, vamos a definir como longitud longitud del dominio L igual a 1, por decir algo. Número de Peclet físico. Vamos a poner 001 para comenzar. Ahora vamos a definir longitud del dominio y paso de malla. Vamos a tomar de x igual
0,01. Acá vamos a generar nuestra malla. X va a ser del 0 cada dx hasta L. Y ahora graficamos la solución. Hacemos plot de, bueno, hacemos primero, tenemos que definir, bueno, estamos resolviéndolo con Peclet directamente, o sea que haciendo la cuenta ya está. Hay que cambiar un poco la manera de escribir, nada más. Bien, y acá ploteamos así, en azul. Bueno, vamos a ver qué tal nos fue. Acá. Bueno, corremos Octavia. A ver qué sale. No salió mucho. ¿O sí? Sí salió. Ahí está el dibujo. Bueno, acá hay que poner punto y coma en algún lado. Ahí. Bueno, ¿qué dicen? ¿Está bien esa solución? ¿Qué les parece? ¿Está Y bien? sí, porque sería lineal la cuestión. ¿O no? No, mentira. Sí, Así cuando uno la ve, exponencial. que es exponencial, sí, diría, bueno, tiene que haber una exponencial. El tema es que resulta que el número de Peclet es muy chiquito, ¿no? Entonces, al ser el número de Peclet muy chiquito, es prácticamente difusivo el problema. Y si el problema es difusivo, cuando uno resuelve esta ecuación que teníamos acá arriba, es prácticamente como resolver derivada segunda de phi respecto de x dos veces igual a 0. Que le integrás dos veces y te da una línea, ¿no? Entonces está bien. Es decir, uno puso una temperatura de 0 de este lado y una temperatura de 1 del otro y se estableció un perfil, un gradiente constante, ¿no? Como no hay fuente, ¿estamos bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ahora vamos a poner, aprovechamos acá, ponemos hold, on, le cambiamos el color, ¿sí? Y probamos con Peclet igual a 1. ¿Sí? Vamos a ver qué sale. Bien. Fíjense ahora, la velocidad es hacia la derecha, es 1 hacia la derecha. ¿Está bien esta solución? ¿Qué significa esta solución ahí en rojo? ¿Qué les parece? Alguien que no sea... ¿Quién respondió recién? ¿Juan? ¿Era así? Sí, tampoco que respondí bien, pero bueno. Sí. Que responda otro. A ver, ¿quién otro le gustaría decir qué está pasando ahí? Profe, ahí sería que la velocidad, como es hacia la derecha, está ayudando, o sea, está intensificando el fenómeno de difusión. Ajá, vos decís que está intensificando el fenómeno de difusión. Sí, porque es una velocidad hacia la derecha. Claro, pero ¿será que el fenómeno de difusión es más intenso? Porque la difusividad sigue siendo la misma. No, o sea, no está intensificando la difusión, sino que está haciendo más rápido el transporte.
Claro, ahí pensémoslo como que... Por, A ver. por así decirlo, o sea, se está frenando el líquido, entonces da lugar a que haya mayor difusión. Si bien la difusión es la misma, pero el líquido como que va más lento al ser igual a 1. A ver, vamos a ir de a poquito. Este es un problema que físicamente es un poquito difícil de ver, pero le vamos a encontrar una explicación. Ahora lo que estamos trabajando, según la planificación, para el que quiera ver la planificación, a ver, vamos a subirle un poquito la letra acá. Estamos trabajando con difusión en medios continuos, ¿sí? Perdón, advección difusión en medios continuos. Lo que estamos resolviendo es, la ecuación que ustedes resolvieron se llama solución del problema fundamental de advección difusión en una dimensión. Después lo vamos a ver, perdón, problema modelo de advección difusión estacionaria. El problema fundamental de advección difusión en una o dos dimensiones lo vamos a ver la semana que viene, o por ahí lo podemos ver ahora también, que es similar al problema modelo, el problema fundamental del calor, el que tiene la Dirac, pero con transporte. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Para poder entender lo que pasa acá, imaginémonos lo siguiente. Supongamos que acá arriba, acá a la derecha hay una chimenea, ¿sí? Sí, hay una chimenea que está expulsando un gas que tiene un olor, ¿sí? ¿Está bien? Esto ya lo habíamos comentado la vez pasada, ¿no? Esto es un punto donde estamos liberando un gas que tiene un olor, ¿no? Y desde acá, en este otro lado, consideramos que la concentración de ese gas o esas gotitas con olor es 0, ¿no? En la medida que estamos liberando ese gas con olor acá arriba, eso difunde, ¿no? Difunde en el aire y se produce un gradiente de concentración de ese olor, ¿no? Cuanto más cerca estamos de la chimenea, más concentrado es el olor. Cuanto más lejos estamos de la chimenea, menos concentrado es, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si del lado de la izquierda tenemos un viento, ¿no?, que sopla, lo que va a hacer es que esa concentración de aroma, digamos, se vaya en contra de la fuente que lo produce, ¿sí? Es decir, la concentración de esa sustancia con olor se acumula contra el punto que la mantiene en alto, digamos, contra el punto que la produce, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es la advección, es el transporte de esa concentración de olor, el transporte de esa concentración por un campo de velocidades. Entonces, como el campo de velocidades es de la izquierda hacia la derecha, esa concentración no se puede desarrollar en forma con un gradiente lineal, sino que esa concentración que se había desarrollado linealmente, cuando viene el viento la lleva hacia la derecha, ¿sí? Pero como continuamente la chimenea está liberando más concentración, entonces el perfil se mantiene y hasta que hay un punto de equilibrio, ¿no? ¿Se ve más o menos cómo es? Sí, sí. ¿Ah? Fíjense que aunque hay un viento hacia la derecha, debido a que hay difusión, hay material que viaja hacia la izquierda, ¿sí? Sí, el material que sale de la chimenea por difusión se transporta hacia la izquierda, pero el viento que viene de la izquierda hacia la derecha no deja que se forme este perfil lineal, sino que lleva a que la concentración sea o se acumule contra el punto fuente, que sería lo que está del lado derecho. ¿Sí? Profe. Sí. Y en caso de que tengamos la velocidad en sentido contrario, digamos, porque si nosotros ponemos la velocidad con signo negativo, el P nos quedaría negativo. Pero... Bueno, después podemos probar.
Vamos a probar con un Peclet más y después le cambiamos el sentido a la velocidad, ¿te parece? Dale, dale. Bien. Ahora, si el Peclet pasa a ser 100, vamos a ver si se lo banca Octave, porque te quedan unas exponenciales un poco grandes ahí. Vamos a resolverlo con magenta. Fíjense que cuando uno le coloca un valor de 100, es decir, cuando el flujo de aire es altísimo, la difusión no alcanza para poder llevar material hacia la parte izquierda del dominio, sino que el viento mantiene esa concentración siempre contra la fuente de concentración que está en 1, ¿sí? Esta zona que se produce acá, ven que hay un gradiente muy alto, es lo que justamente se conoce como capa límite. Es una zona donde la concentración pasa de 0 a un valor como 1, como en este caso 1, muy rápidamente. Y esa capa límite justamente se produce por el hecho de que el número de Peclet es alto. Y las capas límites están relacionadas a números de Peclet altos. De manera que los fenómenos de difusión quedan confinados a una región muy pequeña, a una región muy pequeña que se ubica cerca del punto de mayor o menor valor de la cantidad que está difundiendo, ¿no? En este caso, cerca del valor de 1, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, esto que aparece acá a la izquierda es una capa límite y es un fenómeno típico de los problemas de mecánica de los fluidos. Las capas límites aparecen, por ejemplo, cerca de las paredes de una tubería, ¿sí? Aparecen cerca de superficies calentadas, en ese caso son capas límites de cantidad de movimiento y también capas límites de temperatura, ¿sí? Y así, bueno, aparecen capas límites de otros tipos, capas límites de transferencia de materia, bueno, de muchos tipos, pero siempre en donde haya una variación muy rápida de la cantidad que se está conservando o que se está transportando, ¿sí? Esto pasa también en la velocidad, por ejemplo, cuando la cantidad que se transporta es la velocidad, la capa límite justamente es una región donde la velocidad varía muy rápidamente, del valor de la corriente libre, como habíamos hablado hoy, a un valor 0 en la pared, por ejemplo. No sé si discutieron este concepto en mecánica de fluidos. Los que cursaron mecánica de fluidos ya. Pues deberían haber cursado todo ya. No, que recuerde, no. Ya, quizás se nombró por ahí en forma tangencial o no se discutió así en profundidad, pero después vamos a ver que las ecuaciones de Navier-Stokes también dan lugar a fenómenos de capa límite, justamente lo que decía recién. La capa límite en una tubería es la zona donde la velocidad del fluido que va por la tubería pasa de la velocidad máxima que lleva en el centro a 0 en la pared, ¿sí? Bien, entonces ahora tendríamos que probar lo que dijo Franco, que es poner una velocidad hacia la izquierda. Por ejemplo, probemos poniendo Peclet menos 100. A ver, y lo vamos a graficar con negro. Bueno, funcionó. ¿Sí? En ese caso, cuando el viento está del lado izquierdo, ¿sí? Cuando el viento está del lado izquierdo, el valor 1 de concentración de esa sustancia odorizada se transporta hacia la izquierda, ¿sí? Casi con un valor de 1, porque el viento transporta el valor que está impuesto acá del lado derecho. Pero como del lado izquierdo no hay una frontera libre, es decir, que la concentración puede seguir su camino,
sino que tiene que valer 0, entonces se vuelve a producir otra capa límite, pero para el lado izquierdo en vez de para el lado derecho. Sí, estos son problemas muy sencillos, problemas modelo que a veces generan situaciones un poquito antifísicas, ¿no? Porque si uno acá del lado derecho tuviera una chimenea que libera una concentración, si hay un viento que la lleva, sería muy raro que en alguna parte, a algunos metros de la chimenea, hubiera algún fenómeno que te garantizara que la concentración de esa sustancia odorizada se vuelva a 0, ¿no? Es un poco difícil por ahí materializar esta concentración 0. Es como si a algunos metros de la chimenea tuvieras un punto que absorbe completamente la concentración de ese gas odorizado o esas gotitas, o podría ser también una concentración de humo o de color, por ejemplo, ¿no? ¿Está? Entonces, este es el problema, como dijimos, a ver, vamos a plantearlo como está acá. Problema modelo de advección-difusión estacionaria, ¿sí? Es un problema que es muy sencillo, tiene solución analítica, pero nos permite entender qué es lo que pasa cuando la difusión es dominante, cuando la advección es dominante y cuando hay un equilibrio entre ambas, ¿no? Bueno, el asunto sería ahora poder escribir un código que nos permita resolver este problema por volúmenes finitos, ¿no? Nosotros ya teníamos un código que resolvía el problema de la difusión, ¿sí? Ya teníamos un código que nos resolvía el problema de la difusión. Ahora, para resolver el problema de difusión, nosotros teníamos que discretizar el operador gradiente, ¿sí? Vamos a volver un poco a la teoría que estuvimos estudiando, con la que ustedes generaron su primer script de volúmenes finitos. ¿Queda alguna pregunta hasta acá de esto? No. Bien, vamos a volver a los apuntes de la teoría y recordar algunas cosas. A ver, cuando estuvimos estudiando el método de volúmenes finitos, ya había algunas cosas de advección que en ese momento no las resolvimos, las dejamos picando ahí para hacerlas un poquito después. Bien. Nosotros la vez pasada habíamos resuelto este problema, ¿no? Que era difusión pura, ¿sí? Que discretizado nos quedaba esto: sumatoria sobre todas las caras, de menos nu, gradiente de phi en la cara, escalar la normal de la cara, igual al valor de la fuente por el volumen, ¿sí? Esto lo que nos requería, como esta cantidad hay que calcularla en la cara, nos requería calcular un gradiente en la cara. Eso lo habíamos dicho acá. Bueno, el gradiente en la cara lo podemos aproximar como phi de un lado menos phi del otro dividido la distancia, ¿sí? Con eso calculábamos un gradiente. Pero, fíjense, bueno, la ecuación 8, era una forma simplificada de la ecuación 6, ¿sí? Porque habíamos sacado la fuente, el término derivada temporal, y habíamos sacado la advección. Pero ¿qué pasa ahora? Imaginemos por un momento que estamos resolviendo lo que acabamos de decir, advección, difusión estacionaria. O sea, estos términos de acá a la izquierda, la derivada de phi respecto de t y la fuente, no están. Solamente está la llave,
Ok, solamente tenemos la llave. ¿Qué tendríamos que poder calcular para poder discretizar con esta formulita que está entre las llaves? ¿Sí? Porque fíjense que nosotros las incógnitas las poníamos en centro de celda, ¿no? Estos phi estaban en centro de celda. Pero acá tenemos que calcular algo en caras. ¿Qué tenemos que calcular en caras? ¿La velocidad? Bien, la velocidad tenemos que calcularla en la cara. Ahora, lo bueno es que la velocidad es dato. ¿Sí? Es un dato del problema, entonces suponemos que la velocidad ya nos la da. Que la podemos calcular en cualquier lado, en los centros de celda, en las caras. O si la tenemos, por ejemplo, en los centros de celda, la calculamos en las caras haciendo interpolación o lo que nos guste. Ese valor es dato. ¿Qué más necesitamos? Es como la nu. La nu también es dato. ¿Sí? Necesitaríamos saber el gradiente de phi en cada cara. Bien, el gradiente de phi en cada cara ya sabemos cómo calcularlo, fue lo que comenté recién. ¿Sí? Nos paramos en la cara y calculamos el gradiente como la diferencia de phi de una celda y la otra dividido la distancia. Eso ya lo tenemos también, ya lo hicieron, ya lo tienen. ¿Qué más faltaría? Poder calcular. ¿Y phi? No sé. Claro, lo que nos está faltando es phi. Así como antes calculábamos gradiente de phi en la cara, ahora tenemos que calcular phi en la cara. ¿Sí? Ahora hay que calcular phi en la cara. ¿Cómo podemos hacer para calcular phi en las caras si solamente tenemos phi en las celdas? ¿Qué opciones se les ocurre que podemos utilizar? Descomponer el gradiente. Descomponer el gradiente, ¿cómo sería? O sea, tener las componentes del gradiente y... No. Sí, uno, a ver si te interpreto. Vamos acá abajo, cómo calculamos el gradiente, ¿no? Uno sabe que el gradiente es phi n menos phi p sobre h. Si conoces el gradiente y conoces phi n y h, puedes sacar phi p, ¿no? Claro. Pero con el gradiente no lo conoces. O podrías... no, porque estás resolviendo todo al mismo tiempo. Ese gradiente no lo conoces, justamente lo pones en función de las incógnitas que son phi n y phi p, que son las que querés calcular. Claro, se complicaría un poco. Fíjense que ese dibujito que está ahí ya medio que les tira una pista, ¿no? La figura 4. Sí, interpolando ahí o... Ah, puede ser, ¿no? Uno dice, bueno, yo tengo phi, tengo phi p, tengo phi n, hago una interpolación lineal y puedo sacar phi f. Me va a quedar phi f en función de phi p y phi n. ¿Sí? Entonces, este valor que necesito acá, que es un valor en caras, queda referido a las verdaderas incógnitas que son los valores en celda. Entonces, esa es una opción. ¿Sí? Esa es una opción. Otra opción, a ver, eso ya está acá en el apunte, a ver, es la adición de términos advectivos. ¿Sí? Lo que dice Juan, justamente lo que está en la figura 5, es hacer un promedio pesado de los valores de phi p y de phi n. Ese promedio no puede ser simplemente phi p más phi n dividido 2, ¿no? O sea, si la malla fuera siempre del mismo tamaño, está bien, es phi p menos phi n o más phi n dividido 2. Pero si la malla
es tal que la cara está más cerca del phi-p o está más cerca de P que de N, sería lógico pensar que el valor de la cara, si estás más cerca de P, sea más parecido al valor de phi-p, ¿no? Y que si estás más cerca de N, sea más parecido a phi-n. Entonces se hace esta interpolación que está acá, que utiliza como peso el factor este fx, que es la relación entre la distancia entre la cara, hasta al revés, acá miren, tengo que cambiarlo esto. Fn es la distancia entre la cara y el centro de celda n dividido la distancia total, ¿no? Entonces eso te permite hacer un promedio pesado entre phi-p y phi-n, y si tu cara está más cerca de P, te va a dar más parecido a phi-p, y si está más cerca de N, te va a dar más cerca que phi-n, ¿no? A ver, vamos a anotar por acá. A ver, ¿dónde lo anoté? Ah, lo tenía acá. Hay que cambiar la definición de Fx. Bien. Es un promedio pesado, un promedio inteligente, ¿no? Ahora bien, hay que tener cuidado acá, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo tomo que el valor en la cara es un promedio pesado de los valores en P y en N. Eso supone que la variación es lineal entre P y N. ¿Y eso de que la variación es lineal es siempre cierto? ¿Qué les parece? O sea, no es cierto dependiendo del tamaño que tomes de celda. Digamos, si vos tomas un tamaño de celda muy chiquitito, va a tender a ser recto. Pero... Ajá. Sí, uno podría decir, bueno, si la celda es muy chiquitita, la solución en un tramo muy pequeño de celda, en una celda muy chiquita, bueno, lo podés asimilar con una recta, ¿sí? Pero siempre puede venir algo gracioso que te cambie las constantes físicas para que eso pueda llegar a ser falso. ¿Cuándo les parece que puede ser falso esto de que la solución va recto entre phi-p y phi-n? ¿Y cuándo tiende a ser cierto eso y cuándo tiende a ser falso? Y recién habíamos visto que el efecto ese de la capa límite, no, o sea, en el borde de la superficie no tendía a ser una recta, sino que era una especie de parábola. No sé si viene por ahí la cosa. Claro, viene por ahí la mano, ¿sí? Cuando tenemos un problema eminentemente difusivo, vale, Claro, bien. Sí, claro. La solución entre phi-p y phi-n es básicamente una línea, o va suavemente, digamos, pero cuando tenés una gran advección, la solución tiende a moverse hacia el lado que la mueve el campo de velocidades, ¿sí? Entonces, después ustedes lo van a experimentar esto, pero se demuestra que este método de interpolar linealmente, que se le llama central difference o diferencia centrada, funciona cuando el número de Peclet es pequeño. ¿Pequeño cuánto? Y justamente menor que 1. Y cuando el número de Peclet es mayor que 1, es decir, cuando es más dominante desde el punto de vista advectivo, este método empieza a fallar. ¿A fallar en qué sentido? Y que se vuelve inestable, que las soluciones comienzan a oscilar o a dar valores muy grandes, o incluso explotar, digamos, se va a infinito o menos infinito.
Es decir, ustedes vieron que una característica que no dijimos de la solución que vimos recién es que la solución siempre se mantiene entre los dos extremos, entre 0 y 1. ¿Sí? A ver, lo podemos mirar acá de vuelta cuando uno dibuja. Fíjense que la solución siempre, vamos a poner un Peclet un poco más chico. La solución siempre se mantiene entre 0 y 1. Eso se llama que la solución está acotada, ¿sí? Eso fue algo que no dijimos. Quizá tendríamos que haberlo dicho cuando estudiamos la ecuación de transporte, la ecuación general de transporte, pues la ecuación general de advección, difusión, estacionario, transitoria con fuente, y es que si no hay fuentes, la solución siempre, para un flujo incompresible, siempre mantiene los máximos y mínimos dados por las condiciones de borde o la condición inicial. Eso se llama en castellano sería como propiedad de acotación de la solución, ¿sí? En este caso, fíjense que las condiciones nos marcan que el mínimo es 0 y el máximo es 1. Entonces la solución siempre se mantiene entre 0 y 1. Cuando uno utiliza un esquema de diferencias centradas, que es este de utilizar el promedio, y el problema es de Peclet mayor que 1, lo que van a ver es que la solución comienza a oscilar y te da soluciones que pasan por arriba de 1 o van por debajo de 0, lo cual no es físico. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué les parece? ¿Qué soluciones se les ocurren para este problema de que tomar el promedio no es físico siempre, digamos? Y usar una interpolación cuadrática o cúbica, no sé. Claro, uno podría decir, bueno, tomo una interpolación que tiene en cuenta el Peclet, ¿sí? Y eso se hace. Hay algunas formas de calcular el valor en la cara utilizando lo que llaman, si no me acuerdo mal, Power Law, digamos, ley de potencia, que utiliza una solución inspirada en esta que tenemos acá. Inspirada en esta. Ahora vamos a poner el Peclet para el otro lado. Claro, esto sería exponencial en ese caso. Claro. A ver, Power Law, ¿qué es? No, Power Law. Tendría que fijarme exactamente el nombre del esquema. Power Law porque sería potencial, sino que acá es exponencial. Pero la idea es que, si nosotros tenemos, por ejemplo, un centro de celda en 0 y otro centro de celda en 1, y queremos calcular el valor en la cara en 0,5. Si el Peclet es de 10, obviamente el valor no va a ser el promedio. ¿Sí? Va a estar más cerca de 0 que de 1, ¿no? Va a estar más cerca de 0 que de 1/2, porque el viento es para el lado derecho. Y entonces, se utilizan estas soluciones exponenciales de la ecuación de advección difusión estacionaria para tener una idea mejor de cuánto es el valor en la cara. ¿Sí? Como es un esquema numérico inspirado en la física, ¿no? Bien, otra cosa que puede uno hacer es utilizar una es la interpolación lineal, que es la que acabamos de hablar, y otra, esto voy a dejar para anotarlo, Wind, lo voy a agregar en el apunte, y pues son los nombres que se usan en inglés. Una forma de utilizar la aproximación lineal, ¿sí? Que vimos recién, y otra es decir, no, tomo el valor de aguas arriba siempre. Aquí llamamos valor de aguas arriba. Tomo siempre el valor de la solución del lado que viene el viento, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo sería el valor del lado que viene el viento? Bueno, si yo tengo que calcular el valor de la función acá en la mitad, ¿sí? Digo, bueno, tomo
el valor de la celda más cerca del lado que viene el viento, que de este lado, que en este caso sería el valor de que tiene en 0. O sea que para el valor en el medio tomo 0, ¿sí? Y si el viento viniera del otro lado, que es la curva azul, en ese caso tomo el valor de 1. Y eso tiene como bastante sentido físico, ¿no? Obviamente, es tanto más cierto en la medida que el Pecklet sea más alto. Cuanto más alto es, más te arrastra, vamos a decir, el viento, el valor que tenés aguas arriba, y por lo tanto más cierto es que el valor que tenés en el medio es el de la izquierda o el de la derecha, dependiendo de dónde venga el viento. Ahora, si el Pecklet no es tan grande, pongamos un Pecklet de 1, ponemos un Pecklet de 1 y lo resolvemos con gris, con verde quiero decir. Fíjense que ahí el viento va hacia la derecha. Tomar en el medio el valor de la izquierda y produce bastante error, ¿no? Porque uno dice, yo tomo como valor en la cara que está en el medio el valor de 0, pero el valor real es 0,3. O sea que está bastante, hay un 30% de diferencia, bueno, bastante, o sea, habría un 30% de diferencia si lo pones contra 1, ¿no? Ahora bien, si bien esto es errado, cuando la difusión cuando la dirección no es muy grande, lo que tiene de bueno es que es conservador. Es una solución que no es correcta, pero es conservadora. O sea, que tiene un error, pero por lo menos mantiene la solución acotada. Es decir, la solución que te va a dar el esquema numérico se va a mantener entre 0 y 1. ¿Sí? En la práctica, cuando uno pone una malla pequeña, la solución que da es bastante buena. Y lo mejor de todo es que es un esquema que es estable, digamos, que nos permite resolver sin que comiencen a aparecer oscilaciones ni cosas raras en la solución. ¿Está? Entonces tenemos como esos dos paradigmas extremos, ¿no? O más comunes, si quieren, porque el más extremo sería utilizar el valor aguas abajo, ¿sí? Pero el valor aguas abajo no tiene ningún sentido físico. No sé qué les parece a ustedes, ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, la solución roja, el viento viene de la izquierda, y querés calcular el valor en el medio. Si el viento viene de la izquierda, el valor va a ser más parecido a lo que tenés en la izquierda que a lo que tenés en la derecha, obviamente, ¿no? Porque el viento cuando va de izquierda a derecha te arrastra un valor que es el de la condición de borde de la izquierda, ¿no? Pero bueno, uno podría plantear un esquema que para la cara te tome el valor aguas abajo. Lo único que, bueno, eso es catastrófico, eso obviamente es oscilatorio, porque es completamente antifísico. Sin embargo, desde el punto de vista numérico, después vamos a ver qué se utiliza para evitar algunas patologías que aparecen cuando uno coloca completamente aguas arriba, cuando coloca completamente upwind, ¿sí? Bien, ya tengo que ir terminando, yo tengo que pasar a la otra clase. No sé si queda alguna pregunta hasta acá, de estos dos esquemas, el esquema centrado y el esquema aguas arriba, upwind. Sí, esto lo vimos así con los dedos, o para tener una idea. La clase que viene va a quedar un poco más claro cómo funciona uno, cómo funciona el otro. Lo van a tener que programar. Y vamos a ver que una de las inconvenientes que tiene el esquema upwind de aguas arriba, si bien es acortado, es decir, la solución se mantiene dentro de lo que marcan las condiciones iniciales y las condiciones de borde, uno de los problemas que tiene es que nos agrega difusión numérica. O sea, el problema que resolvemos con la computadora tiene más difusión que el problema real, ¿sí? Es un problema que no oscila, que es numéricamente estable,
pero que desde el punto de vista físico es como si tuviera un poquito más difusión de la que tiene realmente. Entonces la solución que vamos a obtener no es del todo física, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Dejo de compartir pantalla. No, perfecto. Bueno, entonces, sigan trabajando con su propuesta. A ver si alguien... Bien. Sigan trabajando con su modelo, vayan armándolo en SimScale, vayan poniendo las condiciones de borde. Yo les voy a subir el video de cómo hacer transferencia de calor conjugada. Y después les voy a dar un enunciado del trabajo práctico con todo lo que tiene que tener, un enunciado general. Y después va a haber un ítem de ese trabajo práctico que no va a estar escrito ahí, solamente va a estar explicado en general. Y yo les voy a pasar por el correo del campus, les voy a pasar algunas cosas que tienen que resolver en cada modelo particularmente, ¿sí? Porque como cada modelo es diferente, quizá haya alguna cosa distinta para calcular o mostrar que sea interesante hacer ahí. ¿Está? Ya con las propuestas que subió cada uno tengo una idea de cómo funcionan, de cómo son, entonces podemos plantear eso. Profe, Bueno, sí. sería una buena idea en los casos en que tenemos, que podemos hacer el conjunto, los dos tipos de simulaciones, hacerlo y ver cuáles son las diferencias de resultados. Sí, sería una muy buena idea. De todas maneras, si vos haces transferencia de calor por convección, siempre podés acomodar el coeficiente pelicular para que te dé lo mismo que si haces transferencia de calor conjugada, ¿sí? O sea que en principio uno podría llegar a los mismos resultados si quiere. La diferencia está en que si haces transferencia de calor conjugada estás utilizando menos hipótesis que si haces transferencia de calor por convección, ¿sí? Porque en el caso de convección vas a tener que poner un coeficiente pelicular, en cambio cuando haces transferencia de calor conjugada, esa parte de la física también queda resuelta, ¿no? El modelo es más rico, digamos. Siempre que las velocidades del fluido refrigerante sean pequeñas, ¿sí? Porque si las capas límites, como dijimos hoy, si las capas límites son muy finitas, y eso si querés después podemos hacer una cuenta de cuánto, si esas capas límites son muy finitas vas a tener que poner una malla muy fina para capturar el fenómeno físico completamente, y al final te va a convenir más poner el coeficiente pelicular a dedo que tratar de resolver el problema completo, ¿eh? Bien, dejamos por acá entonces. A ver. No sé si hay alguna pregunta. Acá me parece como si hubiera una pregunta, pero creo que está todo terminado hasta ahora. Bueno, dejamos por acá. Nos vemos la semana próxima para la última clase del cuatrimestre. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.